Este martes 21 de abril, los últimos 9 días de este cuarto mes del 2026, ya prácticamente a puertas de recibir el quinto mes. ¿Y qué va a ocurrir en el quinto mes? Bueno, el siguiente viernes arranca mayo, viernes 1 de mayo, feriado nacional, día en el que la Central Obrera Boliviana más bien va a llevar adelante un ampliado en la ciudad de El Alto. Ratifican el pedido de incremento salarial al haber básico del 20%, algo que ya fue rechazado por el sector empresarial, por autoridades del gobierno que dicen que es imposible llegar a aquel porcentaje. Desde la Central Obrera Boliviana dicen, bueno, esa es la inflación del año pasado y la inflación también que según el Fondo Monetario Internacional se prevé para este año. Pero ¿cuáles son los cálculos de la inflación, del crecimiento o, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario, el decrecimiento de la economía boliviana? Eso lo sabremos cuando se tengan datos del presupuesto general del Estado reformulado 2026, algo que según el Ministerio de Economía se dará a conocer hoy en una conferencia de prensa que va, entendemos, encabezar el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, en el que va a presentar el presupuesto general del Estado reformulado en un acto público denominado Bolivia en tiempo real. Allí dará a conocer aquello que desde la Asamblea Legislativa vienen pidiéndoles desde el año pasado, pero aprobaron el presupuesto que dejó Luis Arce. Decían desde el gobierno de manera momentánea hasta que puedan organizarse. En febrero tenía que presentarse en primera instancia, después dijeron marzo, luego de las subnacionales del 22 de marzo, es decir, finales de marzo, y estamos prácticamente en la tercera semana de abril y todavía no hay el presupuesto reformulado. Sin embargo, aseguran desde el gobierno que sí se dará a conocer hoy. Bueno, ¿qué está pasando a nivel nacional? Contarles que en el sur del país hay un paro de transporte, el transporte libre de Tarija ha decidido entrar en un paro con bloqueos de vías. Todo el departamento de Tarija arrancó bloqueado por el transporte libre. ¿Qué es lo que piden? ¿O qué es lo que reclaman, lo que demandan? 1. Combustible de calidad, algo que todo el sector del autotransporte a nivel nacional y los privados también vienen reclamando al gobierno, que ha dado múltiples versiones de qué es lo que pasa con la gasolina. Hay algunos datos que incluso hablan de problemas en las refinerías bolivianas, que la gasolina que se está vendiendo son gasolinas que salen de las refinerías y que no están cumpliendo con los estándares necesarios de calidad, producto de que no se está importando el crudo correspondiente. Y a partir de allí es que existe este problema con la gasolina. ¿Será así? El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se presentó ante la comisión de la Asamblea Legislativa que está investigando la gasolina de mala calidad. Salió sin dar ninguna, una breve declaración a la prensa y dijo que la gasolina, la entidad encargada, es YPFB. Y ese fue el contacto con los medios de comunicación después de presentarse ante esta comisión legislativa que está investigando la calidad de la gasolina y que tiene, entre otras cosas, al departamento de Tarija paralizado por este paro y el transporte pesado internacional que por la falta ahora de diésel nuevamente amenazan con asumir medidas de presión. ¿Qué está pasando con el diésel? ¿Por qué no hay? ¿Cuál explicación del gobierno del por qué no hay diésel en muchos surtidores del país? Bueno, dicen que hay como lo hemos escuchado antes, un inusual consumo excesivo del combustible. Por lo tanto, este desabastecimiento se explica por eso. Eso lo hemos escuchado también en el anterior gobierno, que básicamente la gente consumía de más. Entonces, a raíz de eso es que existía escasez.
Bueno, no solamente el transporte pesado internacional se ha referido a la escasez de diésel, sino también la Cámara Agropecuaria del Oriente, que dicen estamos en plena cosecha de verano, a puertas de la siembra y de la campaña de invierno y otra vez falta el diésel, lo que pone en riesgo, decían, la cosecha de verano y la siembra de invierno. Y ustedes saben que cuando llega a ocurrir aquello, automáticamente eso se traslada a precios. La soya subió, el sorgo también, porque fue más caro traer diésel o porque no había, porque se echó a perder y no pudimos cosechar. Y a partir de allí, la cadena de valor alrededor de los alimentos sube inmediatamente. Y eso lo vemos en nuestras compras cuando vamos al mercado y compramos pollito o al supermercado o compramos carne y productos que no paran de subir en sus precios. Pero no solamente esos son los conflictos. Bueno, hay dos marchas que tienen como destino la paz. Una que partió desde el departamento de Pando y que la encabezan comunidades indígenas y campesinas del departamento de Pando, también del departamento de Beni, contra la ley 1720, la ley que convierte las pequeñas propiedades en medianas propiedades y por lo tanto pueden ser vendidas, entregadas como garantía para un crédito bancario y en ese sentido el rechazo que hay no solamente de los grupos hoy movilizados, sino también de otros grupos y organizaciones no gubernamentales, es que esto promueve que los grandes terratenientes del país puedan tener más tierras, puedan justamente promover el monocultivo y de esta manera lo que van a ocasionar es que pueda, diríamos, perder la cualidad que se garantiza, la cualidad de pertenencia y de tenencia de la tierra que se garantiza en la Constitución Política del Estado. Entonces, esa marcha que, reiteramos, partió del departamento de Pando y va a llegar hasta el departamento de La Paz, no hay todavía una fecha establecida, veremos por dónde anda. Ya había pasado el departamento de Beni, autoridades de gobierno se trasladaron hasta el punto, alguno de los puntos por donde hizo su paso la marcha, para hablar, frenar aquella marcha, explicar que básicamente esta ley no obliga a los poseedores de tierra a que hagan esta conversión a mediana propiedad, sino que es algo voluntario. Decían que esto no va a poner en riesgo las tierras comunitarias de origen, así lo han asegurado desde el gobierno nacional. Otra marcha es la que partió desde Puerto Acosta la anterior semana, a la cabeza del ex candidato a la gobernación de La Paz, René Yaguasi, que como primer punto en su agenda era que pueda haber una segunda vuelta en el departamento de La Paz, algo que está totalmente descartado por la decisión también de una sala constitucional que tras la presentación del amparo constitucional del ex candidato René Yaguasi, le dio la razón al Tribunal Supremo Electoral en torno a la aplicación de la ley 026. Entonces, al caerse esa agenda, los otros puntos de la marcha tenían que ver con la calidad del combustible, con el rechazo a la ley 1720, antes proyecto de ley 157, entre otros puntos. Piden el incremento salarial y ahí se metieron un montón de elementos en esta marcha que ayer llegó hasta la ciudad de El Alto. Anoche llegaron hasta la ciudad de El Alto, ahí estamos viendo imágenes cuando arribaban a la urbe alteña y que hoy se entiende van a descender hasta la ciudad de La Paz. Pero el marchódromo está a full porque hay manifestaciones también en las puertas de, ahora les digo, en las puertas de la alcaldía. Otra vez, los trabajadores del aseo urbano y del relleno sanitario de Zacaturo protestan y piden la cancelación de los sueldos adeudados. Así que esta es la situación que se vive otra vez. Otro grupo de trabajadores y trabajadoras del municipio que están movilizados y piden que se cumpla con
lo que se les debe, ¿no? Hay un punto en las afueras del Palacio Consistorial y unas cuadritas más allá, en la Mercado y Socabaya, donde está el edificio 10, donde funcionan las oficinas de la alcaldía, hay otro punto de este piquete de huelga, no es huelga de hambre, pero un reclamo a la alcaldía para que pueda cumplir con sus compromisos. Más abajo, en el barrio de San Jorge, o entre Sopocachi y San Jorge, en la avenida Arce, muy cerca a la Plaza Bolivia, allí donde funciona el Ministerio de Educación, hay otra manifestación, esta vez de estudiantes de la Normal, que piden la abrogación de la resolución 051, porque entienden que con esta resolución del Ministerio de Educación se pone en riesgo la continuidad de algunos centros de estudios técnicos y en ese sentido han instalado esta manifestación en las puertas del Ministerio de Educación. Por lo tanto, la avenida Arce desde muy temprano está interrumpida al paso. Tome sus previsiones si usted va a pasar por esta arteria tan importante en la ciudad de La Paz. Y otra manifestación, pero esta vez en el Capitolio, en Estados Unidos. Veteranos de guerra, cerca de 60 excombatientes del ejército estadounidense, se manifestaron contra la guerra en Irán. Hubo cánticos, hubo carteles, hubo el canto del himno, había personas en silla de ruedas, personas con bastones, producto del combate en el que alguna vez participaron, como, reiteramos, excombatientes, como veteranos de guerra. También hubo familiares de veteranos de guerra. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Con tulipanes rojos en las manos, pedían detener la guerra. ¿Cuál fue la respuesta? La detención, por supuesto, de todos los manifestantes que estaban en una de las partes del edificio del Capitolio. La pregunta seguirá siendo si actuó de tal manera la policía tan eficiente como cuando, por ejemplo, en 2020 algunos seguidores del actual presidente Trump tomaron el Capitolio porque denunciaban un fraude. Aparentemente esto es mucho más grave que aquello. A horas, además, esto se da a horas de que acabe el acuerdo del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, son horas, diríamos, complicadas en las que el mundo y las miradas estarán puestas en qué dirán las autoridades de la República Islámica de Irán, de Estados Unidos, de Israel, de qué manera avanzarán o no las negociaciones que a estas alturas y por ciertas declaraciones que arrancaron muy temprano, hoy parece que se ven truncadas. Eso es lo que podemos hasta ahora contarles que va ocurriendo en el transcurso de estas primeras horas